En la portada de la Catedral de Notre Dame aparece esta imagen, esta dama con dos libros, uno abierto, otro cerrado y una escalera de 9 peldaños. El libro abierto nos habla de una enseñanza evidente, asequible a todos, exotérica. El libro cerrado es la enseñanza interior, esotérica. La escalera evidencia un avance gradual y ascendente de la ignorancia a la sabiduría, de las tinieblas a la luz. El tema de hoy en esta aula abierta es esoterismo y exoterismo. Bienvenidos. Cuando el estudiante se enfrenta a un símbolo o a una enseñanza espiritual, debe considerar que existen dos aspectos que son inseparables y que aparecen como opuestos y a la vez complementarios. Estos dos aspectos reciben el nombre de exotérico con X y esotérico con S. Lo esotérico es interno, invisible y esencial, mientras que lo exotérico es externo, visible y superficial. Por eso se dice que el verdadero esoterista sabe ver más allá de lo evidente, traspasando la barrera ilusoria de la corteza. Si logramos educar y perfeccionar esa visión profunda de los símbolos, las ceremonias y las enseñanzas, estaremos viviendo directamente de la fuente y comprenderemos la esencia y el cometido profundo de las mismas. Lo esotérico le da validez y sentido a lo exterior y visible. Una ceremonia religiosa donde el oficiante y los feligreses desconocen el valor interno de la misma podrá ser muy bonita estéticamente e incluso emocionalmente, pero en el fondo será una parodia intrascendente, un espectáculo hueco para hombres dormidos. La filosofía iniciática afirma que venimos a este mundo a aprender y por lo tanto llama a esta existencia la escuela de la vida. Para poder aprender tenemos que estar atentos y encontrar el sentido a los acontecimientos gratos y también a los ingratos que se nos van presentando. De este modo, la vida también posee una parte exotérica, lo que nos sucede, y una parte esotérica, la causa de lo que nos sucede, el sentido. La comprensión íntima de estas lecciones de la vida es lo que nos hace recordar nuestra verdadera naturaleza, lo que somos en realidad y hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, el hombre dormido o profano, es decir, aquel que prefiere seguir en la superficie, en las tinieblas, solamente percibe la superficie de las cosas, la cara visible de los hechos que le van aconteciendo y por lo tanto desaprovecha una y otra vez las valiosas enseñanzas vitales, muriendo tan ignorante como ha nacido. ¿Por qué? Porque muchas veces esas cosas importantes le ponen la etiqueta de casualidad, cosas que pasan afuera y que para él no tienen sentido con lo que está pasando adentro. El hombre despierto, o mejor dicho, aquel que va despertando, trata de descubrir cada uno de los símbolos que se le presentan, aprovechando cada lección de la escuela de la vida y leyendo con atención el libro de la naturaleza, que suele ser más rico y provechoso que todos los volúmenes que pueden encontrarse en las bibliotecas. Mientras que lo exotérico puede cambiar dependiendo del lugar y del momento, lo esotérico permanece inmutable. Cuando los esoteristas ofrecen vino viejo en odres nuevos, se refieren a que la enseñanza primordial de la filosofía perenne es antigua y se mantiene sin cambios, mientras que la presentación de la misma puede adaptarse y se adapta a las diversas culturas y periodos de tiempo. Por esta razón, aunque los símbolos tengan muchísimas formas de presentación, el contenido tiene el mismo sustento y siempre nos lleva a la unidad, a la verdadera acepción de la palabra religión, volver a unir, es decir, reunir al hombre con la trascendencia. Federico González Frías alega que mientras lo exotérico nos muestra lo múltiple y cambiante, lo esotérico nos lleva siempre hacia lo único e inmutable. Al mismo tiempo que Schwann señala que el esoterismo no ve las cosas tal y como aparecen según una cierta perspectiva, sino tal y como son. Él da cuenta de lo que es esencial y por tanto invariable bajo el velo de las diversas formulaciones religiosas, a la vez que toma necesariamente su punto de partida en una determinada formulación. Entonces, debemos considerar al esoterismo como la piedra de toque
que reconcilia a los opuestos supuestamente incompatibles, al igual que la vara que regaló Apolo al dios Mercurio, el cauceo, que tenía un poder, el maravilloso poder de poner fin a todas las disputas. El exoterismo está ligado a una concepción dogmática, por el hecho que se funda en el espíritu de los creyentes, sobre una revelación y no sobre un contenido accesible a cada uno. Y entonces podemos decir que se nutre de la revelación, o sea, de la palabra de Dios, de sabios, de maestros, y desde esa perspectiva tenemos que escuchar pasivamente. El esoterismo, por su parte, nos invita a participar de forma directa y activa en el conocimiento divino. Volviendo a Friedhof Huon, este decía con acierto: un dogma religioso cesa, sin embargo, de ser limitado así desde el momento en que es comprendido según su verdad interna, que es de orden universal, y esto es lo que acontece con todo esoterismo. El exoterismo pone la forma en primer lugar y la esencia en segundo lugar, mientras que el esoterismo hace exactamente lo contrario. No obstante, no hay que desdeñar las formas exotéricas porque todo contenido necesita un contenedor. Por eso sería estúpido plantear una oposición, una barrera infranqueable o una dicotomía entre esoterismo y exoterismo, porque en verdad son complementarios. El líquido necesita una botella para ser contenido. El espíritu, para manifestarse en este plano, siempre va a necesitar un cuerpo. La filósofa Delia Steinberg Guzmán dice brillantemente: exoterizar lo esotérico, hacerlo visible, es la vía de la enseñanza. Luego, una vez recogidas las enseñanzas, hay que volver a internalizarlas, a esoterizarlas, por la vía de la comprensión. Entonces vemos aquí dos corrientes perpetuas que fluyen en sentido contrario y se complementan. Por otra parte, no basta el ejercicio de la razón para desvelar lo esotérico. Hasta que el conocimiento no se hace parte de la vida misma del individuo, sigue siendo tan esotérico como mientras permanecía escondido al intelecto. Y así como existe un esoterismo y un exoterismo, también hay que decirlo, hay un pseudoesoterismo, un ocultismo popular para las masas supersticiosas que toma los elementos más exóticos y variopintos de la tradición esotérica para presentarlos de forma vulgar y chabacana a los profanos. Y estos, al carecer de una formación espiritual y muchas veces de un mínimo nivel cultural que les permita entender todo esto, se terminan encandilando con mancias, predicciones del futuro, horóscopos, fenómenos extraños, curaciones milagrosas, conspiraciones por doquier y muchas de estas fantasías de la New Age que sin embargo parten de una necesidad del ser humano de ir adentro, de buscar las causas, algo más profundo de lo que le ocurre en el día a día. Por eso la primera condición del camino iniciático es el discernimiento, discernir, diferenciar el trigo de la paja. No aceptar todo ciegamente, ni siquiera esto que estoy diciendo ahora mismo. Hay que usar siempre la razón y la intuición, las dos cosas. Todo este ocultismo barato existe y es el más promocionado en los medios. El verdadero esoterismo siempre va a ser marginal, pero como dice el dicho, los diamantes falsos existen porque existen los diamantes verdaderos. Y a nosotros nos interesan los diamantes verdaderos, aquellos que no se consiguen en tiendas de baratijas, sino que tienen que buscarse a pico y pala en los lugares más recónditos. La popularización de las enseñanzas esotéricas es buena, claro que sí, pero solamente si va de la mano con la profundización. Lamentablemente, la mayoría de las veces no es así y el conocimiento espiritual para las masas termina convirtiéndose en una parodia, una caricatura, una banalización de lo sagrado, en definitiva, un producto de consumo más. ¿Eso significa que debemos renunciar al uso de los medios modernos de comunicación para transmitir este conocimiento? Por supuesto que no estoy hablando de eso. Sería tonto afirmar tal cosa desde una plataforma como esta, como YouTube, pero sí hay que decir que las herramientas modernas pueden usarse de forma inteligente para la difusión de lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Hay que seguir sembrando, arrojando más y más semillas. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y como sabemos, algunas semillas van a caer junto al camino y las aves se las van a terminar comiendo. Otra parte va a caer en los pedregales, donde no hay mucha tierra, entonces brotarán pronto porque ahí la tierra no tiene profundidad, pero salido el sol se va a terminar quemando y sin raíz se va a secar.
y una parte caerá entre espinos y los espinos van a crecer y la ahogarán. Pero una porción, claro que sí, una porción pequeña va a caer en tierra fértil y va a crecer y va a dar fruto. Y ese fruto bien vale la pena este trabajo constante, este compromiso que nos hemos impuesto de subir semana tras semana un nuevo video, un nuevo aspecto de la enseñanza tradicional de la Rosacruz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y dicho esto, mando a todos ustedes mis bendiciones y mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.